vamos a empezar. ¿Te entregaron las tareas, Susana? Bueno, vamos a empezar con algunos anuncios. El primero es que el lunes, o bueno, creo que idealmente el viernes más bien, este viernes voy a enviarles como otra tarea. Bueno, o sea, quería como recordarles varias cosas. La primera es que para subir la nota de la solemne, el día de entrega de la solemne como corregida, de la mejor manera posible que puedan, como para subir las notas, porque hubo muchos alumnos que ni siquiera pudieron contestar las preguntas, en parte porque se bloquearon, o sea, como que no era tanto que se equivocaban, sino era como que había partes que se las saltaban. Entonces la idea es que entreguen el examen completo y que eso les permita subir un máximo de 2 puntos en su nota final, y eso me parece que la entrega es el lunes. Entonces ese mismo lunes vamos a subir la pauta para que la chequen, de manera que como que tienen fresco el examen y pueden ver la pauta y pueden ver contrastar la pauta con lo que pusieron. Eso por una parte. Luego por otra parte va a haber como otra tarea más que va a incluir todo lo de, esta tarea de costos ahora va a ser más así como maximización del beneficio y la dinámica en competencia perfecta, que es como lo que vimos esta semana, la curva de la oferta de la empresa, y así, y eso va a ser esta tarea que las voy a enviar el viernes para que entreguen la otra semana, y después va a haber todavía no he decidido muy bien, pero voy a hacer una encuesta a través del modo, entonces, para que pasen la voz de que, espero que no, pero si algún alumno sigue sin entrar en el modo, que se meta, para hacer una encuesta para ver cuántos alumnos como que no pueden venir al examen. Algo porque la escuela pidió que igual se hiciera el examen, pero dio algo de flexibilidad cuando hablé con ellos sobre, bueno, pero o sea, si tú consideras que se puede hacer algo distinto que un examen presencial, podría ser. Entonces, lo que quiero saber es, la alternativa sería hacer una especie como de tarea, pero acumulativa, digamos, que incluya todos los temas del curso en una sola tarea, lo cual sería como muy largo y no necesariamente fácil, pero que se podría hacer en casa y enviar electrónicamente. De hecho, ideal que sea más bien en papel, porque luego hay como problemas de que si lo enviaron el correo y no enviaron el correo y así, para sustituir una prueba presencial por escrito en las fechas que dijo la escuela, que son como casi Navidad. Entonces, aparte que como no sabemos muy bien cómo va a avanzar la coyuntura, entre que es Navidad y que la coyuntura está mal, como que creo que la probabilidad de que reprueben con un examen presencial en medio de eso es más alta que si entregan un trabajo en donde tienen como más tiempo para concentrarse y trabajar eso. Ahora, esto no quiere decir que va a ser fácil, pero la idea es que sea flexible para que tengan como más opción de invertirle tiempo y poder mejorar
la nota final y esperemos pasar, ¿no? Entonces, sería, hasta ahorita vamos a llevar 6 tareas con las que les entrego el viernes, me parece, las cuales van a constituir el 30% de su calificación, junto con los controles, todos se mezclan. La solemne vale 30% y este trabajo final, yo creo que más bien lo de las tareas, eso subiría el porcentaje más o menos como a 40%. O sea, y de manera que el trabajo, la entrega del trabajo final valga 35% o entre 35 y 40%, o sea, 40% como máximo, y luego ahí veo qué resultado da, porque me decían que en algunos casos el examen final estaba valiendo 60% de la nota. Bueno, o sea, en este curso eso no pasaría de todas maneras, pero y considerando todas las evaluaciones que hemos tenido, todavía menos, o sea, como que la idea es darle más peso a lo que hicieron a lo largo del semestre que lo que hagan en el último día, que es, creo que estaba como para el 20 de diciembre. Ahora, lo único es que si es en ese formato, la idea es entregarlo antes del día del examen final, porque el día del examen final ya no vamos, o sea, nosotros tenemos que entregar notas como súper pronto, así, y como tomaría más tiempo la corrección, porque sería como algo mucho más largo que un examen, que es como más cortito que una tarea, entonces tendríamos que mover la fecha a... O sea, ahí tendríamos que ver qué fecha conviene, más o menos, pero probablemente por ahí del último día de clases o una semana después del último día de clases, o sea, como ahí, o sea, tendremos que ver, depende de sus exámenes, depende de todo, pero bueno, una opción es que el día de entrega sea el día del examen. Creo que el día del examen era el lunes 30 de diciembre. Ah, sí, es que estoy confundiendo con mi otro grupo, que el día del examen era el 22, 23. Y el 20 de diciembre. O sea, 10 días después. Así. Podría ser entrega o sea, las clases terminan el 20, entonces que la entrega sea como el lunes después del último día de clases, por ejemplo, que fuera como el, no sé qué día corresponde, sería el lunes 22 o lunes 23. O sea, porque tampoco va a ser como para regalo de Navidad, como 24 de diciembre. Yo creo que no. Pero, o sea, que tengan como un fin de semana que puedan enfocar a eso, porque igual toma tiempo. Y sí, la entrega sería probablemente el lunes después de que salgan de clases. O sea, porque si no, también, si es al mismo tiempo de clases, no van a venir a clases. Y lo que se va a cubrir en esa semana igual estará incluido, debido a que tuvimos menos clases, como que no puedo ya eliminar. Si acaso, no, nada, o sea, si acaso eliminaría la clase del viernes, pero ustedes no tienen viernes. Entonces, los lunes y miércoles, que sería 18, miércoles 18 será el último día de clases, ese día hay clases, porque si no, o sea, de por sí no vamos a terminar el programa, pero la idea es que la semana que entra vemos Monopolio y la siguiente vemos Cartel, y ahí se acaba. Y el tema que no vamos a alcanzar a cubrir es probablemente no alcancemos a terminar todo lo del oligopolio y definitivamente no vamos a ver teoría de juegos, pero todo lo demás sí. Entonces la idea es, o sea, el objetivo es tratar de llegar a todo menos teoría de juegos. No sé si lo logremos, pero al menos parcialmente cubrir oligopolio bajo la forma de cartel. Y si se puede también Bertrand yo creo que sí, competencia en precios. Cournot no sé, pero bueno, ahí veremos. Entonces, lo que queda para la clase de hoy, digamos, esta semana, era terminar bien de entender cuál es la lógica del mercado bajo competencia perfecta. Entonces, lo que vimos
la semana pasada eran costos, oferta individual, el problema de la empresa en el corto plazo. Esta semana vimos como la diferencia entre corto y largo plazo en términos de cuál es la oferta que hace la empresa. Puntos claves que tienen que entender muy bien es en dónde se maximiza el beneficio de la empresa dada una cierta estructura de costos y una cierta tecnología, que es si yo tengo un costo marginal y un costo medio, saber que la empresa va a operar en donde el costo marginal sea igual al costo medio, porque ahí es el mínimo del costo medio. Si operas, produces menos que eso, hay beneficios que estás dejando de obtener. Si produces más que eso, estás disminuyendo tus beneficios. Entonces, tu máximo beneficio es donde precio es igual al costo marginal y bueno, siempre vas a tratar de minimizar, de operar en el mínimo de tu costo medio. Entonces, la oferta, o sea, es como el resumen, la oferta de la firma en el corto plazo es la curva de costo marginal por encima de los costos variables promedio en el corto plazo. En el largo plazo es por encima de los costos medios, porque no hay costo variable y costo fijo, es solo un costo medio. Okay. Y entonces aquí lo que tienen que entender es como cómo opera la empresa, en qué punto se maximiza, cuál es el punto de cierre en el corto plazo, en el largo plazo. Y el último punto que vimos es cómo se contabiliza, digamos, el beneficio, tenemos el beneficio del productor, pero hay otro concepto que se llama excedente del productor, que se parece al beneficio, pero en realidad es el beneficio menos más los costos fijos en el corto plazo, y solo en el largo plazo es igual al beneficio. Acuérdense que la idea del excedente del productor es no sacar un promedio para encontrar el beneficio, sino cada unidad saber cuánto beneficio me aportó. Entonces, para cada unidad era la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal. El ingreso marginal es constante y siempre el mismo, porque es el precio que me paga el consumidor por mi producto. Y el costo marginal, ese sí, depende de si es la primera unidad producida o la número 1000. Entonces, cada unidad, si uno va calculando cuánto nos aportó, la suma de todo eso es el excedente del productor. Esto fue como lo último que vimos. En el largo plazo, el excedente del productor es lo mismo que los beneficios. Entonces, aquí vimos que era posible operar con pérdidas, era posible en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y ahora, más que entender qué pasa con una empresa, la idea de la clase de hoy, como para cerrar este comportamiento en competencia, es entender la oferta de la industria. Entonces, ya no estamos considerando una empresa, sino todas. La oferta de la industria se entiende que es como la suma de todas las ofertas de las empresas que participan de un mercado. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa suma? Depende de, la estimación depende si estamos en el corto plazo o en el largo plazo. Entonces, empezando por el corto plazo, en el corto plazo sabemos que las empresas no se pueden salir necesariamente del mercado. Pueden optar por producir cero, pero no se pueden salir porque están como amarradas a un cierto contrato, a una circunstancia. O sea, no es como que puedo vender mis activos de un mes a otro. Entonces, el número de firmas que están en un mercado participando es fijo. La producción que cada empresa decide tomar va a depender de su tecnología, de qué es lo que le conviene. A unas les conviene producir mucho, a otras poco. Pero a nivel del mercado agregado, de la industria, sabemos que la oferta de la industria es igual a la suma de la oferta de las empresas. Y eso lo podemos saber porque ninguna empresa se puede salir. Entonces, simplemente las que están, ves cuánto venden, cuánto producen, y el total es lo que está disponible en el mercado para los consumidores. Entonces, aquí vemos como estoy graficando, digamos, es la suma, le llamamos la suma horizontal, en el sentido de que son cantidades que se van acumulando. Entonces, en el primer caso, para el precio que es P', la primera empresa decide producir la cantidad S1 de P', y la segunda
a ese precio no va a producir nada, entonces su producción va a ser cero, probablemente porque el precio, o sea, no está por encima de sus costos medios variables, entonces o sea, no desaparece, pero produce cero. Entonces el agregado de esa industria corresponde solo a lo que produjo la primera empresa. Aquí estamos suponiendo que solo hay 2 empresas en el mercado. Aquí un caso distinto es, y acuérdense que cuando hablamos de curva de oferta, lo que estamos tratando de caracterizar es en qué medida aumenta la cantidad producida conforme aumenta el precio. O sea, esto es como una curva de demanda, es como disminuye la cantidad demandada de un bien conforme aumenta el precio, o sea, tiene pendiente negativa, y la oferta de una industria en el mercado es pendiente positiva, porque entre más alto el precio, más empresas van a estar en una circunstancia en donde el precio es mayor a sus costos variables, entonces van a producir y entonces más cantidad de producto va a entrar en el mercado. Entonces aquí tenemos un precio distinto, PBI'. Entonces en PBI', la primera empresa produce S1 de PBI' y la segunda S2 de PBI'. Entonces en la suma de esos dos me dicen para la industria cuánto producto se está ofreciendo en el mercado, ¿okay? Y así para cada precio como que uno va viendo cuánto ofrece empresas en particular y las va sumando, y eso te da la curva de oferta de la industria. ¿Okay? Entonces, pero de nuevo, aquí algo clave y muy importante es que las empresas no se pueden salir del mercado. Entonces, es muy fácil, tenemos como unos empresarios capturados y nada más vemos cuánto produce cada empresario y lo sumamos. Entonces es bastante simple. Ahora, esto no quiere decir que todos los que están ahí tienen beneficios. Puede ser que haya gente que tenga un beneficio negativo, por ejemplo, si no logran cubrir sus costos fijos en su totalidad, entonces puede que yo esté produciendo y teniendo pérdidas. Puede ser que yo esté produciendo justo al costo, entonces tenga beneficio cero, o puede ser que el precio esté encima de mis costos medios totales y entonces estoy ganando dinero. Entonces todo eso se combina en el mercado, y uno cuando estudia hay empresas que están ganando, hay empresas que están perdiendo, o sea, como que hay de todo en el mercado, sobre todo cuando hay muchas empresas. O sea, puede ser, por ejemplo, que una empresa nueva esté ahí, entonces al principio opera pérdidas y ya después aprende a hacer cambios y logra tener beneficios. Pero lo que quiero, o sea, que entiendan es que estés participando del mercado no quiere decir que tengas beneficios positivos, o sea, en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de 3 empresas distintas con distintas tecnologías. ¿Cómo sabemos que es distinta tecnología? Porque su curva de costos medios, que es el average cost, o sea, el AC, es distinta. Entonces aquí la empresa más eficiente es la primera, porque es la que tiene costos medios totales más bajos. Y la más ineficiente es la segunda. A esa empresa le sale más caro producir el bien, asumiendo que todas producen un bien homogéneo, que no es que uno sea más elegante que el otro, sino todo tiene una calidad estandarizada. Y entonces, dado el precio del mercado de equilibrio, que es PDSE, la primera empresa va a estar teniendo pérdidas, la segunda va a tener ganancias y la tercera va a tener un beneficio cero. O sea, ni pierden ni ganan, es indiferente entre quedarse en el mercado o salirse del mercado. Esto, entonces la segunda empresa, por ejemplo, se quiere salir del mercado. Entonces en el corto plazo no puede, pero no es una empresa que vamos a observar en el largo plazo, porque nadie se queda para siempre obteniendo pérdidas. Entonces, en el largo plazo, este supuesto de que las empresas no se pueden ir se rompe, y entonces en ese caso, ¿cómo sabemos si la oferta de la industria es la suma de las ofertas individuales? Pues en realidad no lo sabemos, porque en largo plazo es muy dinámico. Están las empresas que observamos en algún momento en el tiempo, pero la oferta de largo plazo no es la suma de las que observamos.
porque en el siguiente periodo, por ejemplo, puede ser que haya empresas nuevas que estén entrando y puede ser que algunas de las que observamos decidan salirse. Entonces, en realidad, es mucho más complicado saber cuánto va a haber en el largo plazo en una industria, porque hay que considerar movimientos hacia adentro y hacia afuera. Ahora, esto es suponiendo que todavía existe alguna empresa para la cual es atractivo entrar al mercado. Eso no siempre ocurre. O sea, entonces, ¿cuáles son los incentivos o qué es lo que motiva esta como dinámica en una industria particular? Es el hecho de que existan beneficios económicos. Entonces, si yo veo que tengo un amigo que está, no sé, en el negocio de... Bueno, tenían un compañero que, por cierto, no volvió, que tenía su negocio de productos de limpieza ecológicos. Yo creo que decidió dedicarse al negocio este semestre porque ya no regresó. Bueno, ahora hay un boom de eso, o sea, al menos, no sé si es porque yo le hice caso en su anuncio, pero así como en mi Facebook y todo, me empiezan, o sea, ahora hay como N marcas de productos ecológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que un empresario se da cuenta que la gente está dispuesta a pagar más por productos de limpieza que no dejen una huella química, y entonces se dan cuenta que como es un producto nuevo, innovador, de que antes no había y ahora sí, entonces están teniendo un cierto margen de ganancia. Y entonces le entran, o sea, como que ven una oportunidad, ¿no? Pues, o sea, esta es una industria en donde la gente está ganando dinero y decide entrar a competir haciendo algo parecido. Entonces, básicamente yo voy a vender el mismo tipo de productos, pero en vez de que la demanda por esos productos la satisfaga solo el innovador, el primero, ahora se van a dividir el mercado entre los dos y así sucesivamente. Siempre y cuando haya beneficios económicos, entonces va a haber algún competidor que va a querer participar de esos beneficios económicos. Entonces, estos son incentivos a que entren competidores en un mercado. Obviamente, el supuesto muy importante detrás de esto es que no hay barreras a la entrada, que no hay una licencia, por ejemplo, para vender productos ecológicos de limpieza. O sea, si todo el que quiera puede llegar y venderlos, entonces cada vez va a haber más oferta de productos de origen biológico de limpieza. Si el gobierno tiene que acreditarte para decir que tú realmente tu producto no deja huella, entonces va a haber menos gente porque esas licencias a lo mejor se tardan, ¿no? A lo mejor ahí hay un chanchullo y ya solo dan 2 y ya no quieren dar más. Entonces, en la medida en que no haya barrera a la entrada, siempre y cuando hay una manera, una tecnología para la cual, tecnología pública además, para la cual el precio del mercado esté por encima del mínimo de mi costo medio, yo voy a querer entrar. O sea, porque son beneficios que yo podría también recibir. Entonces, sobre todo hay como muchos inversionistas que andan viendo dónde invertir. Bueno, entonces siempre va a haber algún empresario que va a llegar y va a querer como una rebanada del pastel, digamos. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto de que el beneficio económico induzca la entrada de más empresas? Es que de manera dinámica, si más y más personas, empresarios, entran a un mercado, la cantidad de producto ofrecido en esa industria va a aumentar. Entonces, eso automáticamente va a hacer que, bueno, no automáticamente, dada una cierta elasticidad de la demanda y todo, asumiendo que la demanda no es totalmente inelástica, entonces, entre más personas entren al mercado, mayor la cantidad ofrecida y eso se va a traducir en un menor precio, porque el bien es más abundante, entonces el precio va a tender a disminuir progresivamente conforme la cantidad dentro del mercado, el bien sea menos escaso. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio de equilibrio empieza a disminuir y entonces la posibilidad de tener rentas o el monto de las rentas empieza a disminuir.
Entonces, entre más gente participa de las rentas, menor van a ser las rentas que se tienen que distribuir entre todos, porque el precio de venta va a empezar a caer. Entonces, ¿cuándo deja de haber entrada de nuevas empresas? Cuando el precio de equilibrio del mercado sea exactamente igual al mínimo de la curva de costos medios totales. O sea, esto asumiendo que todos tienen una misma tecnología o que la tecnología más eficiente, digamos, o sea, si el precio es igual al mínimo del costo medio total de la empresa con la tecnología más eficiente, entonces aún yo siendo la más eficiente no estoy obteniendo beneficios económicos, sino que estoy vendiendo, o sea, mi costo promedio es igual a mi ingreso promedio, que es el precio, y entonces no estoy teniendo ganancias, estoy operando sin pérdidas, pero no estoy obteniendo ganancias. Entonces, si en una industria el beneficio es cero, nadie va a querer meterse en esa industria. Entonces, el equilibrio general en un escenario en donde no hay barreras a la entrada es que el precio va a tender a ser igual al mínimo de la tecnología más eficiente y ya no va a haber nuevas empresas entrando, sino que las empresas que están ahí son las que se van a quedar y las empresas van a tender a operar sin beneficios o con beneficios muy, muy pequeños. Un mercado, pues si ustedes ven que en Chile haya un mercado en donde los empresarios están sacando muchos beneficios, necesariamente están ocurriendo una de dos cosas. O están innovando y entonces es como un mercado nuevo en donde todavía no han entrado todas las empresas que podrían entrar, o existe algún tipo de barrera de entrada. Porque si no hubiese una barrera de entrada, entonces no tendrían ese beneficio, porque más gente participaría del mercado, el precio bajaría y eventualmente se les acabaría como sus altos beneficios. Entonces, si en una industria los operantes están teniendo beneficios constantemente muy grandes, eso intuitivamente, o sea, sin que ustedes conozcan mucho de la reglamentación, se tiene que traducir en que existe algún tipo de barrera. O sea, no necesariamente esa barrera es ilegal o es producto de corrupción, pero existe alguna barrera para que no cualquiera pueda entrar y ofrecer. Entonces, por ejemplo, hay industrias en donde efectivamente no cualquiera puede entrar y participar del mercado. Sobre todo mercados o industrias en donde hay unos costos de entrada muy muy altos dados por el costo fijo. O sea, cuando tú para poder, no sé, ser distribuidor de agua, tienes que construir un sistema de distribución de agua, una tubería, una así, o sea, va a estar súper difícil que puedas entrar, o distribuidor de energía eléctrica. Si tú tienes que construir el alambrado para tus clientes o pagar muy caro el uso del alambrado público, o sea, el punto es que si hay barreras físicas, o sea, que para poder entrar a un negocio tengo que hacer como un desembolso súper fuerte para poder, o sea, para poder operar, que constituye una especie de costo fijo gigante, con un costo fijo muy alto, entonces eso opera como una barrera a la entrada. Entonces, de manera natural no es que todos los mercados mágicamente van a tender a cero beneficios y n número de competidores, sino que la estructura del mercado va a decir en qué medida va a haber muchos o pocos competidores. Pero existen mercados en donde sin barreras naturales, digamos, hay poca competencia. Entonces ahí es donde habría que averiguar por qué hay poca competencia, qué es lo que está provocando que haya poca competencia. Y eso va a ser un poco sujeto a los temas que vamos a ver más adelante, que es el oligopolio. Puede ser que haya un comportamiento de cartel, que la gente se esté poniendo de acuerdo para que cada vez que alguien quiere entrar, bajar los precios artificialmente para que a nadie les haga el costo entrar a la empresa, o quebrar cada vez que alguien nuevo entra, bajan el precio artificialmente, hacen una sobreproducción temporal, de tal manera que ellos mismos incurren en pérdidas, pero son temporales, para quebrar a los otros competidores y sacarlos del mercado y luego otra vez subir el precio. Entonces,
este tipo de como colusión, hay distintas formas de poder coludirse, se van a traducir en que en el largo plazo no va a haber mucho intercambio de productores, sino que va a estar siempre reducido el número de productores como a un N más o menos chico y siempre los mismos, ¿no? Entonces, obviamente no es tan fácil poder identificar comportamientos de colusión, para eso está como el consejo de competencia y así, pero la intuición que ustedes tienen que tener es, o sea, si la industria no tiene una característica que implica un costo fijo gigante para poder operar, o sea, hay muchos productos que no requieren ni siquiera de edificio para poder dar el servicio, que todo puede ser en línea o algo. Entonces no tendría por qué haber solo un competidor, ¿no? O sea, un oferente. Ahora, hay industrias en donde, por ejemplo, la forma de operar, digamos que el market share del cual tú te beneficias define una barrera a la entrada. O sea, y esto notoriamente en los nuevos sectores de servicios tipo Uber. Uber es muy competitivo, o sea, ahora ya están empezando a ver cosas como otras apps, eso. Pero ¿por qué Uber es tan competitivo? Porque Uber empezó, o Waze. Waze va a ser competitivo en la medida en que sus beneficios dependen de la cantidad de consumidores que usan Waze. Entre más usuarios tienen Waze, más renta va a tener Waze y mejor va a ser su servicio. O sea, porque depende de la información que obtiene a partir de la red de usuarios. Entonces, yo podría tratar de hacer una versión mejorada de Waze, con un mejor, o sea, una fórmula para calcular el tiempo de transporte mucho más precisa que la que usa Waze. Pero si mi red de usuarios es muy pequeña, por yo estar empezando, probablemente no logre llegar a competir y me tenga que salir del mercado porque no voy a poder vender mi espacio para publicidad bien, nadie me va a pagar. ¿Por qué? Porque si tengo 10 usuarios, entonces no vale nada, digamos. Entonces ahí el valor del servicio, el valor de tus clientes está relacionado con la red de usuarios. Entonces ahí es otro tipo de barrera no tradicional, que no es así como infraestructura, sino depende del número de usuarios. Entonces, de manera natural, lo eficiente en este tipo de servicios es que se concentre todo en una sola oferente, que sería Waze o Google Maps o algo así. Porque si todos usamos el mismo, entonces va a tener más información y el servicio que recibimos va a ser mejor. Pero, o sea, claro, el problema de eso es, hay concentración de información, concentración de poder, eso puede generar otro tipo de ineficiencias sociales. Pero desde la perspectiva de la tecnología de uso, el precio y todo, ahí naturalmente se va a tender a monopolizar. O sea, entonces, no siempre este escenario de competencia perfecta y cero beneficio se va a cumplir. Entonces, están los monopolios naturales, están las cosas que dependen de las redes de usuarios. Pero bueno, en el mundo de la economía más tradicional, tenemos una oferta de la industria que es equivalente a tener la cantidad producida por muchas firmas que tienen una tecnología muy parecida, que es la más eficiente disponible en el estado de las cosas en el que vivimos, o sea, en el siglo, o sea, hoy en el año 2019, no existe una tecnología que me permita producir este producto en particular de manera más eficiente. Entonces, todas las empresas que sobrevivan en el largo plazo van a tender a tener la misma tecnología y van a tender a operar en beneficio cero. O sea, porque el agregado va a provocar que el precio de equilibrio sea igual al mínimo de su costo medio. Entonces, mientras haya libre entrada,
que el precio de equilibrio de largo plazo va a implicar que los empresarios que participan del mercado van a estar operando con beneficio cero. Pero esto es producto del hecho de que de que opere la libre entrada, o sea, de que cualquiera puede participar del mercado si así lo desea. Y la tecnología es también pública. O sea, en la medida en que la tecnología más eficiente no sea pública, pues entonces yo no puedo entrar, porque si entro me va a salir el costo más alto que el de la más eficiente y voy a estar en pérdida, entonces no voy a entrar. Nadie entra para perder dinero en un nuevo mercado. Ahora, esto entonces, claro, lo que te dice la teoría económica es que con libre entrada los beneficios de largo plazo de los empresarios van a ser siempre cero, y el consumidor siempre va a estar beneficiado de tener el precio más bajo posible dada la tecnología que existe en un cierto país o un mercado. Entonces, pero claro, esto es creíble solo en la medida en que haya realmente libre entrada, y hay muchas actividades en donde hay algún factor que limita la libre entrada. Por ejemplo, si yo quiero ser un campesino, o sea, no cualquiera puede ser campesino. O sea, para ser campesino necesitas tierra, y la cantidad de tierra disponible en un país es limitada. O sea, no se puede crear tierra. O sea, si la tierra ya está distribuida entre todas las personas que en algún momento dado se dedican a la producción agrícola, yo no puedo entrar al mercado agrícola. Entonces puedo tratar de comprarle a alguien la tierra, a lo mejor, si veo que le conviene, pero un agricultor que está sacando beneficios no me va a vender la tierra, o sea, porque perdería un negocio rentable. Entonces, en ese caso, puede ser que en el largo plazo subsista un beneficio económico continuamente, siempre, año con año. Entonces, como que no es de que todos los mercados van a tender a beneficios cero, sino solo aquellos en donde no haya barreras en la entrada. Y en particular, la agricultura, hay una importante barrera en la entrada, que es la tierra, ¿no? Entonces, ahí, para los agricultores, bueno, pensando que no hay sequías, no hay, los beneficios son grandes en el largo plazo. No sé si grandes, pero no son cero en el largo plazo. Entonces, ¿qué tipo de barreras hay? Hay barreras naturales, hay barreras también, digamos, institucionales, como las licencias. O sea, ¿por qué hay pocos hoteles también en el sur de Chile? O sea, es algo que no entiendo yo, como, ¿por qué sale tan caro ir o duermes en un hostal o pagas $1,000 la noche en estos de Patagonia? Y en medio como que no hay. Entonces, o sea, hay licencias para abrir hoteles, y claramente ahí está la traba. Y a los hoteles chiquitos que cobran muy caro, no les conviene que haya más licencias. Entonces ahí hay como una colusión entre las municipalidades o las regiones y la industria de los hoteleros. Pero en realidad uno podría cuestionarse que las licencias deberían de ser que si cumples ciertos requisitos de sanidad puedes abrir un hotel, pero aquí se supone que hacen eso, pero no me queda claro que sea realmente así, porque hay muy poquitos hoteles para la demanda de hoteles que se genera en Chile. Entonces también licencias de alcohol, y puede ser que sea justificada esta como barrera, como en el caso del alcohol. En el caso del alcohol hay un objetivo público específico, que es limitar el consumo del alcohol por el daño social que representa la carga social del consumo del alcohol, tanto epidemiológica como socialmente, en términos de accidentes, muertes relacionadas con el alcohol. Entonces, en ese caso, el Estado ejerce su poder y limita el número de licencias de alcohol que pueden distribuirse entre la población, y ahí si acaso reduciría las licencias, pero eso tiene como una motivación social. Lo de los hoteles, por ejemplo, no queda muy claro que se haya una motivación social detrás de limitar como la libre entrada.
Sí, algo importante es que cuando decimos que hay beneficio cero, beneficio económico cero, puede ser que en realidad yo esté teniendo pérdidas. En el sentido de que yo no estoy obteniendo beneficios, pero estoy, por ejemplo, dejando de recibir ingresos por la renta de mi capital, si es que yo soy dueña de ese capital. Entonces, técnicamente estoy perdiendo dinero, porque por operar estoy obteniendo cero beneficio, pero si dejara de operar y rentara mi capital, obtendría algo de beneficio. Entonces, esto de los beneficios económicos cero no contempla el costo de oportunidad de los insumos que están involucrados en el proceso productivo. ¿Okay? Entonces eso también es importante, porque a lo mejor si alguno de mis insumos se vuelve muy escaso y su valor de renta en el mercado es muy alto, a mí lo que me conviene es cerrar el negocio y mejor rentar mis insumos, y de ahí ganaría mucho más dinero que estando operando en beneficio cero en una industria, ¿sí? O con un beneficio muy, muy pequeño. Entonces, sí, esto era solo como para hablar acuérdense que todos los insumos tienen un costo de oportunidad, que si yo no los estuviera usando en este proceso productivo, ¿cuánto dinero me aportarían en su segunda opción de uso? La opción más conveniente. Entonces, aquí solo recordando, en equilibrio tenemos la oferta agregada de un cierto bien en una industria, tenemos la demanda, y el precio de equilibrio es el que todos nosotros productores vamos a aceptar, vamos a tener que aceptar, y entonces le llamamos decimos el mercado va a estar en equilibrio cuando el precio de venta sea igual al precio que de manera natural, sin intervención, se defina en la interacción entre oferta y demanda. Porque a veces el precio que yo enfrento no es el precio de equilibrio, sino es el precio post impuestos, por ejemplo, en el caso del alcohol. O sea, está la demanda, está la oferta, además oferta reducida por las licencias, y el precio de venta sería naturalmente más barato del precio real de venta, porque cada litro de alcohol, cada gramo de alcohol recibe un impuesto del 15%, y entonces real a ese precio de equilibrio tendría que ver para saber, digamos, en vez de vender la cantidad de equilibrio que hay, esta es la demanda, que depende del precio, esta es la cantidad del bien intercambiado, Y o Q, mejor Q, es como cantidad vendida o intercambiada. Este es el precio de venta del bien. Tenemos la oferta, y entonces tenemos aquí, esta sería la cantidad de alcohol consumida en Chile si no hubiera ningún impuesto o algo, y este sería el precio de equilibrio en competencia. Ahora, si yo como Estado quiero que la gente consuma menos alcohol, entonces lo que voy a hacer es subir el precio y voy a ponerle un precio de 15% al alcohol, y entonces digamos que el precio, en vez de precio de equilibrio, va a ser el precio de equilibrio más un 15%, sería digamos. Entonces, dado este distinto precio, la demanda está dispuesta a consumir esta cantidad, digamos, post impuesto de alcohol, y entonces todos estos son unidades de cerveza o algo que se dejaron de consumir, y bueno, en este caso, si la lógica es que mayor consumo genera más costos sociales, esa es la razón de ser, pero de facto lo que sabemos es que la parte que está aquí, como que este triángulo, son transacciones que dejaron de ocurrir producto del aumento en el precio. Entonces aquí, esto no está relacionado con cuál es la oferta agregada, pero es solo como para decir
estamos suponiendo que el precio que enfrentan los empresarios es el precio de equilibrio de oferta y demanda. ¿Okay? Entonces, con esto damos término a la parte de dinámica y equilibrio en competencia perfecta. Entonces, ¿qué lecciones o qué tienen que llevarse a la casa? ¿Cuáles son los bullet points de la clase de hoy? Es que en el corto plazo la oferta de la industria es igual a la suma horizontal de la oferta individual de las empresas, porque los empresarios no se pueden salir. Mientras que en el largo plazo la oferta de la industria no necesariamente va a ser igual a la suma de las ofertas individuales que observamos en un periodo, porque a eso hay que sumarle las nuevas empresas que entran al mercado y restarle las empresas que deciden salirse del mercado. Entonces, en el corto plazo puede ser que haya empresas que estén operando con beneficios negativos o positivos. En el largo plazo, bajo el supuesto muy fuerte de que hay total libre entrada, no puede ser que existan beneficios distintos de cero. Si hubiese beneficio distinto de cero, habría entrada de nuevos competidores, y esa entrada hace que la cantidad total producida del bien aumente tanto que el precio va a tender a bajar hasta el punto en donde ya no haya más beneficios para los que permanecen en el mercado. Entonces, por la dinámica de la libre entrada que se genera con la libre entrada, no es posible en el largo plazo observar beneficios económicos distintos de cero sistemáticamente. O sea, a lo mejor en algún momento sí, con alguna innovación tecnológica, mientras dure la patente de esa innovación tecnológica, pero eventualmente si vence la patente y todos podemos tener acceso a esta nueva tecnología más eficiente, no tendría que quedarse ahí los beneficios. Y esto debería de traducirse en más bienestar en términos de transacciones comerciales para los consumidores, porque el precio de venta tendría que corresponder al precio más bajo posible dada la tecnología que está disponible en la sociedad. Entonces, ¿por qué esto no lo vemos en muchas industrias en la realidad? Porque esto solo aparece casi como en los libros. Aunque, por ejemplo, si piensan en la industria de restaurantes, bueno, por ejemplo en la Ciudad de México es ultra competitivo y restaurantes abren y cierran todo el tiempo. O sea, abren, tienen beneficios, no sé qué, la competencia, bajan los precios, salen. O sea, un mercado como muy competitivo también es muy dinámico. O sea, hay pocos restaurantes que duran mucho tiempo o que sacan mucho beneficio, sino que tú estás viendo todo esto, que primero sacan beneficio porque se les ocurrió, no sé, una nueva onda de comida fusión japonés-mexicano, y al rato empiezan a ver 50 iguales y ya, quiebran, y así. Entonces, sin embargo, esta dinámica no se observa en muchas industrias que ustedes tienen a su alrededor, y esto puede deberse a, o sea, tiene que tener una relación con barreras a la entrada. Ahora, esas barreras no necesariamente son artificiales, producto de corrupción, pueden ser barreras naturales, como tener costos fijos muy altos, sobre todo en cosas que requieren mucha infraestructura, hay costos fijos muy altos, y entonces pocas empresas pueden desembolsar ese costo fijo para poder participar del mercado. O puede ser que haya barreras a la entrada no inducidas por políticas públicas, o sea, como es dar licencias para poder ser productor de un cierto bien, o puede ser producto de colusión, que los que participan crean barreras artificiales haciendo uso indebido de manejo de precios para evitar que entren más competidores y así asegurar el poder mantener su beneficio positivo en el largo plazo. Okay. Entonces, con esto cerramos. Lo que vamos a ver la siguiente vez es monopolio y colusión de distinto tipo entre varios operantes. Aquí tenemos n número de empresarios que participan en el mercado. En monopolio vamos a tener uno y en colusión vamos a tener poquitos. ¿Okay?